idea es comentarle a los chicos de la licenciatura y el que venga, la experiencia que tuve yo en la carrera, tanto del pregrado como el posgrado, y las ideas que tengo al futuro. Aquí hay mucha gente que dice yo voy a estudiar y voy a dedicarme, o sea, voy a dividir mi vida entre el trabajo y mi vida, entre comillas, ¿cachai? No, en este caso, cuando uno hace cosas así como matemáticas, me imagino que los científicos también, no pueden hacer esa separación, pienso. O sea, no tan marcada, no tan marcada. Tienen que asumir que es parte de su vida. No lo pueden separar, no pueden. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, invertir mi tiempo? Yo no invierto mi tiempo leyendo matemáticas, mi tiempo es leer matemáticas para mí. Para mí invierto mi tiempo en comer, ¿cachai? En dormir, eso es invertir el tiempo, ¿cachai? ¿No? Sí, eso es, sí. Uno tiene que... Yo pienso al menos que la cosa debería ser así. Lamentablemente, para que eso se pueda dar, tienes que tener un financiamiento externo, obviamente, si no, estáis jodido. Sí, tenéis que trabajarla. Y por eso es que se debe financiar a la gente que hace ciencias formales, ciencias puras, lo que sea, ¿cachai? Tienes que financiarlo. Porque son gente que, si de verdad está en la cuestión porque quieren, están dispuestas a no a sacrificar, sino a dedicarse, digámoslo así. Porque igual decir sacrificar es feo, o sea, sacrificio es algo negativo. Dedicarse de lleno, ¿sí? Dedicarse de lleno, estar todo el día leyendo, y mientras no estáis leyendo, estáis pensando algo de lo que leíste, esa es como la idea. Sí. Ahora, si tú me dices a través de mi experiencia, bueno, voy un poquito más atrás y digo que en realidad depende de cada uno cuánto tiempo le va a dedicar. Sí, porque claramente si tiene una distinta base, no es necesario dedicarle tanto tiempo, al menos para probar los ramos, qué sé yo, no, obviamente va a tener tiempo libre, entre comillas, para otras cosas. Ahora, si tienes una base quizás no es tan buena desde la escuela, o hay conceptos que no viste, te va a costar más. Va a tener que dedicarle mucho más tiempo para poder cumplir, entre comillas, los requisitos mínimos, que es aprobar tu ramo, obviamente, eso es lo mínimo. Pero lo que es en mi caso, no, yo igual tuve una base buena, gracias a Dios, estuve en un colegio así más o menos decente y creo que tuve de alguna manera ese privilegio de tener la buena base y que me permitió tener tiempo para hacer otras cosas también. Pues o yo por lo menos mientras me formé hice otras cosas, no solo matemáticas. ¿Sí? Entonces ahí uno tiene que ir sumando y restando y al final ahora me dedico completo, ¿sí? Casi. Es que igual la matemática a mí me formó, pues yo fui formado desde la matemática, digamos, como persona, entonces es difícil que a mí me quiten la matemática del centro, ¿sí? Muy difícil, ¿sí? No sé lo otro, hay gente que centra su vida en otras cosas, centra su vida en la actividad política, qué sé yo, centra su vida en el deporte y todo lo demás le daño, pero en mi caso no, entonces va a depender de cada uno. ¿Sí? Para estudiar la licenciatura hay que ser apasionado, ¿no? Que te guste. ¿Qué es lo que te tiene que gustar? Tiene que gustarte, por trivial que suene, tiene que gustarte la matemática, tiene que gustarte, no sé, lee un argumento y hay una belleza intrínseca en los argumentos matemáticos, ese orden, ese encadenamiento de las ideas que hay para llegar de manera deductiva a un resultado, eso es lindo, muy lindo. Le da como un orden a la mente, de alguna manera. No sé, como seres humanos yo creo que siempre buscamos el orden. O sea, no siempre, no siempre. Pero definitivamente hay una estética en el orden, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí. Y definitivamente eso sirve, o sea, te llena en algún sentido, te llena. No sé cómo explicarlo, la verdad, honestamente. Sí. Pero hay que sentir pasión por aprender cosas nuevas de matemáticas. Y lo más bonito de todo, cuando tú aprendes matemáticas, es que hay cosas muy profundas, pero esas cosas profundas a su vez tienen consecuencias en muchas otras cosas que no están en la matemática y viceversa. Sí. Entonces ahí uno tiene que de alguna manera combinar todas las cosas que se le presentan y hacer un conocimiento completo. Yo creo que la matemática es un camino, ¿sí? Es un buen camino, definitivamente un buen camino. O sea, lo he vivido en carne propia y pienso que es un buen camino para formarse como persona. Pero yo creo que hay otros caminos también y hay que aceptar que la matemática es uno de ellos. Pero es un camino interesantísimo, definitivamente. O sea, sí, hay cosas muy, muy profundas, hay teoremas muy lindos. Y hay conexiones físico-matemáticas muy lindas también. Entonces, si uno está dispuesto a investigar esas combinaciones o a sentir esa pasión, no sé si día a día, pero a rato, ¿sí? Ojalá constante, una vez al mes, que sí. Definitivamente vale la pena. O sea, yo, si alguien quiere estudiar matemática, encantado porque comparto el sentimiento en ese sentido.
comparto el sentimiento con cualquiera que se quiera dedicar a esto, porque yo también siento pasión por esto. Sí, no sé si fue una ayuda, no sé. ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguna vez dejaste de sentir pasión? Sí, definitivamente. Hay algunos puntos en la vida que me ha tocado vivir que sí. Me he sentido bajoneado y digo, no, esta cuestión no vale la pena, estoy puro tonteando, así. Y definitivamente ahí perdí todo el entusiasmo. Y fue en varios puntos. Yo creo que el primer punto fue en tercero medio. Sí, en tercero medio. Yo estaba decidido a estudiar matemática en segundo y me preparé para la Olimpiada. Bueno, la Olimpiada de Matemática es una cuestión que se tenía en Nacional. Y en tercero medio no saqué nada, así dije, oh, qué decepción. Man. Y uno dice, ya, pero si no saco nada, el otro año quizás. Pues. Pero yo ese año quería ganar, pues, ¿cachai? Yo ese año y me dediqué de lleno, me dediqué el verano completo a leer cosas de geometría, cosas de teoría de números. Y hay un esfuerzo ahí, ¿cachai? Uno cuando tu mundo es muy chico, digámoslo así, y te dedicas de lleno a ese pequeño mundo, cuando se derrumba ese mundo, se derrumba todo, definitivamente. Y a mí me pasó. Y mi mundo era chico y quizás también lo es ahora, pero no tanto. Entonces se me derrumbó y en ese sentido sufrí una crisis grande. ¿Sí? Y de hecho no quería estudiar nada. Y después en magíster también, o sea, antes de entrar al magíster no quise hacerlo. Entonces también perdí el entusiasmo y perdí la pasión ahí. Pues. Pero yo creo que a través de una meditación profunda uno se sienta, ¿cachai? En la montaña, no sé, va a la montaña y dice, puta, y empezáis a pensar y te empezáis a cuestionar y tenéis que responderte cosas que son ya propias tuyas, internas de adentro, así, y eso, tenéis que, bueno, son cosas más personales, digamos, pero definitivamente me replanteé de manera completa, digamos así, me reinventé, eso, y ahí definitivamente saqué algo limpio, y si soy algo ahora, gracias a esos cuestionamientos. Yo creo que las crisis son buenas, sí, definitivamente. Sí, y sí, viví al menos dos. Sí, al menos dos. Que son esas que viví cuando iba en tercero y ya no quería nada más. Y después al final terminé en licenciatura, básicamente porque no se me ocurría que más estudiara y tenía que estudiar algo. Pero definitivamente me encantaba el asunto, aunque sentía un cierto rechazo por haber perdido tiempo, digamos, en algo que no tuvo fruto, que fue una medalla o algo, ¿cachai? Pero al final uno se da cuenta que es intrascendente. Ah, oye, es una muy buena pregunta. Sí, la verdad no le he pensado mucho, pero podría inventar algo para ver. Sí, bueno, definitivamente, o sea, no es que un día seas alumno y otro día seas profe, no, se combinan, ¿cierto? O sea, sí, yo soy alumno, o fui alumno, y al mismo tiempo fui profe, y empecé a hacer clases, ¿cuándo? El 2015. 2015 empecé a hacer clases, hace 2 años. Sí, y empecé a hacer clases, y honestamente yo creo que es difícil, es súper difícil. Porque a veces uno cree saber las cosas. Cree saberla. Y se jura capaz de enseñarla. Y cuando te paráis al frente de los cabros te das cuenta que no. Sí, pasa seguido. A mí me pasó en un curso. Lamentablemente como no tenía... ¿Cómo? Respecto al tema, cuando tú fuiste practicante de nosotros en el que era niña, De hecho, iba a eso justamente. me acuerdo que estabas entusiasmado con esa práctica, como que estudiaste todo el ramo de nuevo, me acuerdo. Sí, pues resulta que uno, justamente como dice el Paulo, para poder enseñar algo tienes que de verdad entenderlo bien, pues. Entonces tenés que replantearte las cosas que de verdad sabes, ¿cachai? Y cómo transmitirlas. Porque a veces uno entiende las cosas y las explica, pero la otra persona no te va a entender, definitivamente. Y ese proceso me pasó, pues. Me pasó primero la ayudantía. Claramente a usted le hice la segunda ayudantía que hice en mi vida. Eso fue en el 2012, creo. Sí, porque yo empecé a hacer ayudantía en el 2011, segundo año de la carrera. Y empecé a hacer ayudantía y me di cuenta que en realidad no sabía nada, o sea, te lo juro, sí pasé los ramos, pero no sé cómo diablos los pasé, así. Pero uno aprende de memoria, así que ser honesto también, pues uno aprende las cuestiones de memoria, ¿no? Porque básicamente la relación profesor-alumno es una relación de, ¿cómo se dice?, de producto-consumidor, no sé cómo explicarlo, así como que cada uno toma su papel y dice, no, mira, tú aprendes estas cosas, yo te voy a preguntar estas cosas. Y ahí como que cada uno asume su papel en esta obra de teatro así media ficticia, media forzada de la educación. Y uno se acostumbra, pues. Después cree uno que eso es la educación, pues, ¿cachai? Y después te das cuenta que no, pues. Las cosas tienen que de alguna manera permanecer en ti. Ese es un verdadero aprendizaje. Y me di cuenta cuando hice la ayudantía a los chicos acá, con lineal tuve que aprender todo de nuevo, literalmente. Cuando el Pancho me dijo, oye, pero Choco, quería hacerme la ayudantía. Ya, le dije yo, bacán, así para ganar plata y todo. Y después que...
y para aprender. Y la cuestión es que resulta que me costó un montón, pues si el álgebra lineal, yo la aprobé con buena nota, de hecho la aprobé con 7, pero me di cuenta después que ni siquiera entendía las cosas que hacía, pues. Después cuando hice la ayudantía, ahí aprendí álgebra lineal, pues. Ahí aprendí de verdad álgebra lineal. Y de hecho, más o menos, porque igual después tuve un curso donde me preguntaron cosas de álgebra lineal, no tenía idea de nada, y tuve que aprender de nuevo todo. Pero yo creo que es un buen proceso de enseñar a aprender es como el pie derecho y el pie izquierdo, vaya avanzando a medida que vaya progresando en ambas, po. Si no vais cojeando. Sí, po, y aparte te ayuda también en un sentido de saber expresarte. Igual yo ahora como estoy ahora no habría estado ni jodiendo hace 4 años, po. Estaría tiritando aquí y todo rojo, sí. O quizás ahora estoy colorado, no sé. Pero sí, uno adquiere ciertas habilidades también en ese proceso y me costó, a mí me costó mucho. Desde el 2011 que hago ayudantía hasta el 2015 hice ayudantía. Después cuando ya no me obligaron a hacer ayudantía por el magíster, no hice nunca más ayudantía. Pero clases hice del 2015 al 2000, aún sigo haciendo entre comillas clases, pues sí, estoy terminando un ramo, entonces ha sido un proceso interesante porque uno como que llega, ¿cachai? Y dice así como, ya, yo les voy a explicar esto a los chicos. Y después los chicos salen con preguntas cuáticas, así. Me carga esa cuestión cuando me preguntan por qué el determinante es constante, yo la verdad no lo sé. Y no sé si les ha pasado, se lo han preguntado, ¿no? Sí, es una pregunta interesante y la verdad yo no tengo la respuesta muy clara. Sí, entonces tengo que averiguar eso, por ejemplo. ¿Constante por qué? O sea, no constante, no. No depende de qué columna o qué fila elijas, básicamente. Con el método de eso, de sacar la submatriz y todo. Sí, pues. Entonces, esa es una pregunta que los chicos hacen. Pues. O sea, tú les decís que cualquiera sirve y te dicen, ya, pero ¿por qué? Te empiezan a preguntar, ¿cachai? Entonces uno tiene que estar dispuesto a aprender no solamente lo que tiene que enseñar, sino como las posibles preguntas que pueden hacerte y las preguntas que tú mismo te haces. Se supone que como profe tienes una perspectiva más grande que el alumno. Entonces, y más experiencia. Entonces, tener la capacidad de hacerte preguntas más trascendentes, quizás, y empezar a trabajar sobre eso. Y uno empieza a construirse así. ¿Okay? Es bacán porque yo, por ejemplo, con las preguntas que me hacían en clase, yo también fui haciendo mis propias preguntas. Y de hecho hice un TXT, ¿cómo se dice? Un WordPad, no sé. Bueno, un archivo en el computador y puse a lo que tengo que medianamente saber para ser alguien, entre comillas, en esta matemática. Y puse un montón de cosas, así, ciertos teoremas y ciertas cosas. Y hace poco lo miré y dije, oh, de verdad que aprendí algunas cosas. Sin querer, las aprendí tangencialmente, algunas las aprendí porque quería aprenderlas derechamente. Entonces, ahí no se da cuenta que va avanzando. Pero definitivamente las clases son un factor fundamental, ¿sí? El enseñar, el proceso de enseñanza. Una vez se piensa que la matemática es como una cosa que flota en el aire y no depende de nosotros, y en realidad sí depende de nosotros. Pues, si de todo el mundo dejáramos de hacer matemática, no hay matemática, obvio. Pues. Sí, pues, es como trivial, pero uno no lo piensa siempre, ¿cachai? Y es verdad. Directamente no tengo un plan. No, yo pienso terminar y probablemente en el camino me voy dando cuenta de si surgen oportunidades, si surgen, por ejemplo, contactos con otros profesores. Entonces, volaba con un postdoc allá o un postdoc acá en Temuco. También estaba pensando hacer un postdoc en Temuco. O un postdoc aquí, no lo sé. ¿Importante hacerlo? Pienso que sí. Sí, porque lamentablemente si bien te piden tener un doctorado para poder ingresar a una universidad como profesor asistente, asociado y todas esas cosas, es una condición necesaria, pero definitivamente no es suficiente. Así, no, porque... ¿Qué vendría a ser lo suficiente? Yo creo que nada es suficiente. Cuando hay competencia, no, es difícil. Pero lo suficiente es ser mejor que todo el resto, básicamente. Así, derechamente, yo creo que no hay otra opción. Pero es difícil porque postula gente de todo el mundo a la universidad de acá. De todo el mundo, así es complicado. ¿Y harta gente? Acá tengo entendido que postularon. La verdad no te vayas a mollar, la verdad no lo sé. Pero sé que postularon harto, más de 10 definitivamente. Acá. Y seleccionan definitivamente. No sé por qué criterio eligen a la gente aquí, al menos. Pero tengo entendido que no es por docencia, definitivamente. No. Si fuera así, no. Que sería muy distinta la cosa. No, lo eligen yo creo que por criterios de publicaciones, easy, participación en congresos, etcétera. Todas esas cosas que son como grandilocuentes que al final a los alumnos no les importa. Sí, eso. Básicamente ese yo creo que es el criterio. Y por eso igual uno tiene un poco de miedo. Dice, chuta, voy a tener que hacer posgrado para hacer otro posgrado, para poder, entre comillas, moldearme a la cuestión, porque igual hay que ceder un poco, hay que ceder. ¿Sí? A mí me gustaría
ahora mismo, ¿cachai? Hacer difusión y hacer clases y hacer todas esas cosas. Pero necesito también un respaldo, digamos, en estudios, pues en estudios. Yo no puedo investigar, entre comillas, ¿cachai? Hacer investigación propiamente tal sin tener sin haber hecho el doctorado, ¿no? Pues el doctorado es un proceso hacia la investigación, así que hay que hacerlo. No solamente por tener un respaldo en papel, sino por tener un respaldo en la mente, digamos, de haber trabajado, tener la experiencia y todo. Sí, o sea, claro, a través de la enseñanza, como dicen los chicos ahí, podéis, entre comillas, demostrar que la cuestión no es simplemente resolver ejercicios, no es simplemente ser una persona cuadrada, mecánica, sino que es una cuestión que va mucho más allá, porque la cultura lamentablemente nos ha impuesto una idea de matemática, una idea científica que está infinitamente sobresimplificada y de hecho es una sátira a lo que de verdad sucede, ¿cachai? Y para romper eso yo creo que simplemente hay que comunicar las cosas, pero desde el punto de vista del interés con quien hables, pues. Si tú le vas a hablar a alguien de sociales, nunca la vas a convencer de que la matemática vale la pena ser estudiada desde la matemática. Pues. Tenéis que hablarle de la interacción que hay entre esas dos áreas, pues, ¿cachai? Así, ¿cachai? Pienso que esa es la forma. Si tú quieres hablar en general con alguien, tenéis que intersectar los intereses de él con los intereses tuyos y formar una especie de comunión ahí, no sé, de un sector común y de ahí hablar. Y lamentablemente no existe un sector común para todos, porque todos en sí tenemos intereses distintos. Y es muy difícil hablar a un grupo en general con intereses distintos sobre la matemática, porque en general el 99% de ellos no les interesa. Entonces hay que hablar de la intersección de la matemática con dichos gustos. Si la idea es transmitirla, yo creo que hay que hacer eso. Claro. Y al menos yo en ese sentido intento aportar también. Yo estoy escribiendo un texto, ustedes ya saben, chiquillos, ¿sí? Y en ese texto claramente intento a cubrir la mayor cantidad de temas y su relación con la matemática desde su origen y su desarrollo histórico. Entonces pienso que puede ser un tremendo aporte eso si sale bien. Hasta ahora va bien encaminado, así que va a salir de todo esto. Esto puede colapsar definitivamente, se puede encontrar un punto así, como la esfera. No sé. Bueno, la cosa es que definitivamente sí hay que hacer difusión y no es por una cosa de querer reivindicar la matemática o algo así, no, es simplemente de que de verdad la matemática tiene valores que son importantes, que se nos están negando, ¿cachai? Se nos están negando, es como cuando uno alega porque el ciudadano está desinformado en general, también está desinformado de la ciencia en general y eso es fome porque la ciencia es una parte fundamental de la sociedad moderna, pues. Entonces negarle una entrada a la ciencia y negarle una entrada a la matemática que fundamenta la ciencia y que también tiene una vida propia la matemática es que te omitan algo, básicamente, ¿sí? Y uno, si se siente pasión por ello, lo expone, lo transmite y discute del tema. Y si la otra persona no está ni ahí, hacemos una discusión más profunda y nos agarramos acá, chicos, que salga. ¿Sí? La cuestión es sacar algo limpio. ¿Sí? Sí, pero definitivamente se puede. Hay que fomentar la discusión siempre que se pueda. Y hablar desde la honestidad. Hay gente que se escuda siempre en esos las frases cliché, ¿cachai? Y no, las frases cliché no sirven. No. Estos temas no sirven. No, y de hecho hay que tener cuidado también, porque la reforma puede parecer buena, pero puede ser mala en sí, porque realmente estáis separando. Las tres cosas que están separadas las van a pegar, pero van a seguir estando separadas en su interior, no sé si me entiendes. Puede que igual te terminen pasando física, química y biología de manera separada, pero bajo el mismo nombre. Eso no es una cuestión nominal nomás. Y si fuera así, no. No, tiene que ser una cuestión que se intersecten las tres. Y yo pienso que hacer una enseñanza a través del desarrollo histórico de la ciencia inevitablemente tiene como consecuencia que tengas que conectar las tres. Porque si hay un aspecto fundamental que forma la sociedad moderna, es la revolución científica. Y en la revolución científica se intersectaron todas las ciencias y después se fue desarrollando a través, qué sé yo, del siglo XIX, y la química, y la alquimia, y la física, y la astrología, toda la cuestión, que son pseudociencias y ciencias, todos se unieron, ¿cachai? Y generaron lo que es una visión moderna del mundo, que es la que tenemos actualmente. ¿Sí, po? Pero hay que enseñarlo, ¿cachai? Y a través de un ramo que una de las tres cosas sería espectacular. Es muy verdad. De hecho, como les decía, pues, es un juego entre el alumno y el profe. Pues. El profe puede tener las mejores intenciones, ser el mejor profe, y se para frente a unos alumnos que no lo van a escuchar porque ellos quieren saber lo de la materia o que les van a traer la prueba, ¿no? Por otro lado, está ¿cómo se llama esto? El alumno interesado que le gustaría aprender y el profe no vale un peso. Y aunque los dos tengan las mejores intenciones, quizás tampoco vamos a sacar nada del limpio. Porque el currículum lo aprieta, el Mineduc lo aprieta. Sí, pues, y están las evaluaciones estandarizadas, entonces de alguna manera el sistema te oprime, pues, y
Y es jodido porque te quita todas las esperanzas de poder mejorar algo. Entonces hay que atacar ahí, pues, hay que hacer puntos y hay que atacar. Pues. Yo no sé cómo se hace eso. Yo conocí a un pro. Pero es que definitivamente hay que de aprender. matemática. Lamentablemente las reformas que surgen en ese aspecto son reformas que son puros maquillaje. Son como... El problema en sí no es si tengo que pasar primero álgebra y después geometría, o si tengo que pasar aritmética y después probabilidades. El problema no surge de reordenar las cosas, pero hay que reinventarlas, hay que dar las vueltas, hay que sacarle y poner otra cosa, así, definitivamente. De hecho, las salas siguen estando ordenadas como en el sistema dictatorial, así, todos mirando para allá, el profe más arriba. Aquí, de más, sí. Eso también, porque, ¿cachai? Si no bastaba con la PSU, tenemos el SIMS machacando a la gente ahí, sí, se jodía la cuestión. Y algunos profesores y algunas personas he visto en la tele, hace poco vi una niña en la tele que hablaba y decía, no, es que los colegios tienen un buen SIMS, y como que el SIMS es como la forma de alguna manera, comparar lo que es un buen colegio con un mal colegio, siendo que el SIMS es la estandarización más basura que hay, pues, o sea, ¿cómo podéis medir con algo tan malo? O sea, es como decir, ¿no? Es que, ¿sabes lo que ocurre? Pasa lo siguiente, es tanta la información que te entregan, son tan profunda la información que te entregan. Por un lado la cantidad y por otro lado la profundidad de lo que te enseñan, que uno no tiene tiempo de meditarla. Está obligado a hacer lo único que puede, que en este caso es memorizar nomás. Así es nomás. Y no vamos a negar que incluso nosotros en la licenciatura lo hacemos así. No, lo hacemos y lo hicimos. Y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? ¿Sí? Y estamos orgullosos. No deberíamos estar orgullosos. No, definitivamente no. Pero sí, es lo que ocurre. Sí, es que lamentablemente se nos escapa las manos. Es como querer agarrar agua, no se puede. Se te escapa las manos, absolutamente. Entonces uno está obligado a hacer lo único que puede hacer. No entiendo este teorema, no sé, qué sé yo, el Tychonoff, no sé, o los lemas de Urison, qué sé. Todas esas cuestiones que uno nunca entiende. Como que te ponía a pensar y decir, puta, esta cuestión no la entiendo, no entiendo por qué hay que estudiarlo, no entiendo ni siquiera la demostración del teorema. Bueno, pero no me queda más que memorizarlo. Y lamentablemente al único que puede aspirar uno es chuta, ya, ¿cachai? A memorizarlo. Y quizás entender un poco medianamente en qué contexto está metido, pero los teoremas tienen su importancia por algo definitivamente. Y ese algo usualmente, bueno, en matemática más moderna sí es motivado por cosas matemáticas puras. ¿Sí? Y lamentablemente esas cosas matemáticas puras puede que nos tienen ramos paralelos, entonces tengáis que adelantarte a lo hecho de alguna manera para entender el teorema de manera global. O el problema, ¿cachai? Si estáis viviendo el contexto de la axiomatización, tiene mucho sentido preguntarte qué es un conjunto, o sea, no qué es un conjunto, pero preguntarte por los axiomas que definen un conjunto y todo. Pero si no entiendes lo que es el proceso de la axiomatización, entonces querer entender los axiomas de Peano, los axiomas de Zermelo-Frenkel, y qué sé yo, el axioma de la elección y todos esos problemas, no tienen ni un sentido. No, es como decir, poner reglas en un juego, ¿no? Sí, definitivamente, menos mal. Sí. ¿Cuándo ganaste más libertad? Con el magíster. Ah, ya. Es que en el magíster es un poquito más light, aunque de verdad parezca lo contrario. Pero sí, es así. Tienen mucha más libertad. ¿Por qué? Porque tenéis menos ramos. Tenéis como 2 o 3 ramos por semestre. Y no todos los semestres, sino el primer año y medio o los 2 años. Después el tercer año uno tiene una libertad en el sentido de que trabaja con el profesor, lo va a ver a la oficina, fijan reuniones por el computador, ¿cachai? Entonces hay como más libertad. Y esa libertad te permite a ti, obviamente es una responsabilidad, tener que tú estudiar por tu cuenta, sin una guía. O por una guía medianamente hecha por el profe, digamos así, que te orienta, lee este paper y no te dice nada más, así como, lee esto, lee la página 4, ¿cachai? Del paper, tú mirás la página 4 y tiene como 1000 cosas, entonces chuta, ¿qué estudio? Ya, pero no importa. ¿Cachai? Te ponías a leer, tenías la libertad de ampliar tu mundo dependiendo de las cosas que tengas ahí presente. Pero una vez que lo haces te queda tiempo, y ese tiempo lo puedes dedicar a las cosas, definitivamente, al menos yo lo aproveché y leí muchas cosas, de historia de la matemática, de filosofía de la matemática, de filosofía propiamente tal, de historia universal, de un montón de cuestiones que yo no tenía idea. Como les digo, yo me formé en matemáticas, o sea, yo me formé, si leo lo que leo, gracias a que en algún momento la matemática me invitó a eso, de alguna manera. ¿Sí? Yo leo de un montón de cosas ahora por eso. Y es la raja, pues. Sí, definitivamente, sí. No sé si respondí tu pregunta. Sí, está bien. Sí, pues sí, definitivamente hay libertad. Y hay que aprovecharla. Cada segundo es valioso, definitivamente.
¿Viste? Hay tanto que leer, weón, hay tanto que aprender. Es gigantesca las cosas que hay que aprender, weón. Porque una vez uno critica las cosas que piensa que están mal, pero uno siempre puede hallar un mejor fundamento. Y usualmente hay gente que ya pensó esto antes. Quizás no de la manera tuya, ¿no? Quizás sí, quizás no. Quizás intersecta con tus ideas, pero tenéis que leer a esos autores. Y hay tantas ideas que hay que leer, tantos puntos de vista que analizar. Siempre que uno quiere tener una opinión con respecto a cualquier cosa, tiene que leer argumentos a favor y en contra. ¿Sí? Y usualmente los en contra uno tiene que tratar de rebatirlos, ¿sí? O desde su postura, y tratar de construirse una opinión propia, y ese proceso es fundamental. ¿Sí? Y la matemática aportarte en eso, porque te da un concepto de esa fundamentación racional, digamos, que de verdad es importante. Quizás si alguna vez queremos acercarnos al concepto de verdad, tenemos que pasar por la matemática, definitivamente. Sí. Sí, creo que sí. Entonces, hay que ir formándose una opinión. Creo que la matemática es una tremenda ayuda. Y hay que tener el tiempo definitivamente para hacerlo, y el magisterio lo tuve. Sí. Y creo que cualquiera lo puede tener si se dedica de buena manera. Sí. Y ojalá en el doctorado también tenga tiempo, y quiero puro tener tiempo de leer mis cosas y obviamente leer las que corresponden. ¿Sí? Y intersectar las dos cosas. ¿Sí? Uno a veces cree que uno estudia uno por un lado y otro por otro, pero va uniendo, ¿cachai? Yo voy a estudiar superficies de Riemann, por ejemplo. Y a mí me gustaría entender absolutamente cómo se originó desde la nada hasta las superficies de Riemann que se estudian hoy. Me gustaría entender eso. De verdad es que me gustaría entenderlo. Pero creo que es un proceso bastante complejo. A pesar de que llevan como 200 años andando a la superficie, ¿cachai? Igual la idea propiamente tal es densa, po. Entonces hay que estudiar procesos históricos, hay que estudiar procesos, un montón de cosas, hay que estudiar, y matemática pura también, ¿sí? Entonces hay que unirlo todo.